Servicios informativos. Todos los esfuerzos son en vano. Mire que lo intenta Pedro Sánchez. Israel y la flotilla, de la cual enseguida vamos a hablar, y su utilización como arma de distracción masiva, dura lo que dura. El intento de tapar la agenda nacional con la internacional es tan estéril que todos los días al presidente se lo lleva la marea de la corrupción. Hasta hace media hora estábamos que si la flotilla por aquí, que si la flotilla por allá, que si se sospecha Pedro Sánchez que Israel puede haber cometido una ilegalidad, y resulta que quien la ha podido cometer es su esposa. No tiene día tranquilo el presidente. La semana pasada el juez Peinado, lo contamos en este informativo, decidió marcar la senda de la apertura del juicio oral para Begoña Gómez y para su asesora María Cristina Álvarez por haber cometido presuntamente un delito, el de prevaricación. Es uno de los 5 que se le atribuyen a la mujer del presidente. Y nos preguntábamos, oiga, ¿y qué dice Peinado de los otros 4? ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, pues esto que les contamos es noticia de última hora. Peinado ha tomado ya una decisión con respecto a esos otros 4 delitos y ha decidido enviar a Begoña Gómez, a su asesora María Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el recomendado, el de las cartas de recomendación a Red.es, los envía a un juicio que, del mismo modo que el primero, el juez Peinado pretende que sea con jurado popular. Con jurado, vamos. Estos 4 delitos que investiga Peinado no forman parte, conviene diferenciarlo, de la pieza separada, que es la de la malversación. Esto es el núcleo principal de la causa, es la pieza esencial. Los delitos son tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en lo que afecta a la recomendación de Barrabés para los contratos públicos que le entregaría Red.es por valor de 10,2 millones de euros. Es esto que les hemos venido contando a ustedes durante los últimos días. Esos contratos que está investigando la Fiscalía Europea y que estiman que han estado plagados de irregularidades en la concesión por parte de Red.es, ya decimos. Bueno, esto por un lado, pero también hay otros 2 delitos más que son apropiación indebida e intrusismo profesional, y esto va en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid que le hicieron varias empresas privadas y que Begoña Gómez se encargó de registrar a su nombre. Lo del intrusismo profesional, evidentemente, es porque Begoña Gómez no era catedrática, no estaba licenciada y estaba impartiendo un máster, cosa que desde luego nunca había sucedido en el seno de la Universidad Complutense. Así que, por tanto, estos son los 5 delitos que ya tenemos al completo. Recapitulemos: la malversación, el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, y la apropiación indebida y el intrusismo profesional. De modo que escucharemos una vez más, porque lo vamos a escuchar, porque es que ya tenemos cierta experiencia en esto, ¿verdad? Escucharemos a los miembros del gobierno y a los medios que los llevan bajo palio desacreditar una vez más a este juez. Y por eso es muy importante, muy relevante destacar que el juez Peinado no va por libre. Tampoco va por libre la juez Viedma de Badajoz, la del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que también se va a sentar en el banquillo. Los 2 jueces, o estos 2 jueces, tienen el aval de sus superiores jerárquicos y no hacen las cosas porque les da la gana, porque no podrían, evidentemente. Si el juez Peinado, en el caso que nos ocupa, toma hoy esta decisión, es porque en el marco de sus investigaciones se apoya en el respaldo que recibió el pasado mes de junio de la Audiencia Provincial de Madrid para poder indagar. Y conviene recordar también que, evidentemente, ante esta decisión del juez Peinado, que ha llamado a las partes el próximo día 6 a las 5:30 de la tarde a su despacho, ante esta decisión cabe la posibilidad de que haya un recurso. De manera que, a esta hora, Begoña Gómez no está sentada en el banquillo de los acusados, como si, por ejemplo, está su hermano o como si, por ejemplo, está el fiscal general del Estado. Begoña Gómez, Barrabés y su asesora, la asesora de Begoña Gómez, no van a ir al banquillo, al menos de momento. Pueden prosperar los recursos, evidentemente. Si no lo hacen, evidentemente, la cosa está ya más complicada. Y escucharemos también una vez más decir al gobierno que la Fiscalía se opone, como si el criterio del Ministerio Público fuera absoluta y totalmente independiente, y como si la Fiscalía del procesado Álvaro García Ortiz no fuera más ministerio que público. Y escucharemos también decir que la abogacía del Estado se opone, como si tampoco la abogacía dependiera de Pedro Sánchez. Y de nuevo oiremos lo que pronosticaban, lo mismo que se pronosticaba al principio desde el Palacio de la Moncloa, lo que decían Pedro Sánchez y sus ministros a coro cuando nos manifestaban que muy pronto todo se iba a archivar hacia año y medio y que no había nada de nada. Pues miren, pasó el tiempo y justo todo lo contrario. Dios, desde luego, les conserve la vista. No tiene suerte el presidente, que estaba ahí el hombre con la flotilla entretenido, y resulta que lo que se le está hundiendo es su señora. Hay que ver cómo es nuestro presidente del gobierno, ¿eh?
abnegado, desinteresado, desprendido, oiga, incansable. Siempre al servicio de los demás, salvo cuando se toma 5 días de excedencia voluntaria por lo que dicen los jueces precisamente de su señora. Que tiene que salir, por ejemplo, por patas de paiporta, dejando que el barro se lo coman los reyes. Pues días después sale Pedro Sánchez a tranquilizarnos a todos en una comparecencia ante los medios. Yo estoy bien. Esto es, que sale un revelador informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con Santos Cerdán como protagonista y con Ábalos y con Koldo como estrellas invitadas. Pues el presidente nos cuenta que no ha parado en todo el día y así nos lo hace ver a todos. No he comido. Y el presidente está inmerso en una campaña de supuesto apoyo, pero lo vamos a explicar por qué, que está en una campaña de supuesto apoyo a la Flotilla de la Libertad. Pues Pedro Sánchez permanece al pie del cañón sin descanso, montando guardia como nos ha hecho ver esta mañana, diciendo que ha estado la noche entera en vela. Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla en su llegada a las costas gazatíes. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. El problema de hacer populismo electorero con un conflicto tan serio y tan profundo como el de Oriente Medio es que si tus hechos no se corresponden con la firmeza de tus palabras, claro, lo más probable es que alguien llegue a la conclusión de que lo estás utilizando para tapar los problemas de corrupción interna que tienes con tu señora, con tu hermano o con el fiscal general del Estado. Miren, este no es un hecho que haya tenido lugar anoche con la intercepción de los barcos de la flotilla. Esta es una realidad que el gobierno ha ido destapando con el transcurrir de los acontecimientos. Un poco también es verdad sin darse cuenta, pero es que han quedado totalmente al desnudo. La semana pasada el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, puso en práctica esta mala costumbre que tiene el gobierno, que es la de abusar del autoelogio. España es, de muy lejos, el país del mundo que más está haciendo por Palestina, por el pueblo palestino, por terminar la masacre en Gaza y por la paz en Oriente Medio. Ya, ¿y cuántas propuestas de paz ha colocado el gobierno sobre la mesa? ¿Cuántas? ¿Cuántas reuniones bilaterales ha propuesto entre israelíes y palestinos? ¿Cuántas iniciativas para conversaciones de paz? ¿Cuántos mediadores ha enviado Israel para terciar? ¿Cuáles han sido los esfuerzos diplomáticos que ha estado haciendo nuestro gobierno con una parte y con la otra? ¿Y cuántas soluciones ha puesto sobre la mesa? Más que un mediador entre las dos partes en conflicto, el gobierno de España, si por algo ha destacado, ha sido por criticar, oigan, su derecho está desde luego, a una de esas dos partes, sobre todo, a Israel. Un gobierno que se cree lo que dice y que tiene un mínimo de iniciativa, lo que hubiera hecho hubiera sido poner sobre la mesa algo más que la solución de los dos estados, que queda muy bien decirlo, pero que no pasa de ser más allá de un mero argumento retórico. Al final resulta que el gobierno del mundo que está luchando por la paz, el que más lo está haciendo, no mueve un solo dedo y termina apoyando la propuesta de paz que hace el malvado Donald Trump. Que, por cierto, ha abierto una brecha en su gobierno porque ahora tenemos a una vicepresidenta que, por ejemplo, decía esta mañana en Radio Cable que es una locura, una barbaridad lo que están haciendo en el gobierno del cual ella misma forma parte, es decir, lo que estamos haciendo, decía Begoña, apoyando el plan de Trump. Es que es una barbaridad lo que estamos haciendo y viendo. Por tanto, nuestra posición absolutamente clara y la discrepancia que tenemos en esta materia, sí, con el Partido Socialista. Dice Yolanda Díaz, es que es una barbaridad lo que estamos haciendo en el gobierno, apoyando el plan de Trump. Oiga, pues no lo haga. No lo haga, sálgase del gobierno y no lo apoye. Es sencillo, no sería tan complicado. Sálgase. Si no tiene por qué estar con este mal trago. No es necesario. Y miren, viene a suceder lo mismo con lo de la flotilla, además de con lo del plan de paz. Dijo la primera ministra italiana Giorgia Meloni que ellos enviaban un buque militar de apoyo y a rebufo Pedro Sánchez dijo, pues yo también. Y allí que fueron nuestros militares a bordo del Furor. Por cierto, en contra de nuestra ley, que contempla que es necesario reclamar esto, pedirlo, solicitarlo al Congreso de los Diputados, cosa que no se ha hecho porque Pedro Sánchez solamente se pasa por la Cámara Baja para sacudirle al Partido Popular. Claro, decides apoyar de forma decidida a esta flotilla. Dedicas horas a promocionar que llevan no sé cuántas toneladas de comida y medicamentos para la población de Gaza. Dedicas mucho tiempo a publicitar la heroicidad que supone la gesta de romper el cerco marítimo israelí y tomar tierra en Gaza. Dedicas muchos minutos a decir que es que vas incluso a llevar recursos militares nacionales para proteger a esta flotilla. Y por supuesto, dedicas todo el tiempo del mundo, aquí que no falte, a elogiarte muchísimo por apadrinar a esta flotilla. Miren, lo menos que puedes hacer si haces todo esto es llegar hasta el final, porque el gobierno sabía perfectamente, como sabíamos todos nosotros, que la flotilla no iba a poder llegar a Gaza y que llegaría un momento en que entrarían en aguas extraordinariamente conflictivas y que por tanto se exponían a ser detenidos por militares israelíes. Esto lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo porque era a lo que iban.
Pero resulta que ha llegado el momento más importante del viaje. Todos en el Palacio de la Moncloa se pusieron a pedir por favor a los responsables de la flotilla que no entrasen en la zona de exclusión decretada por Israel y que fueran extraordinariamente prudentes. Es decir, que los jalean, pero llegado el momento, cuidado, por el amor de Dios, haced el favor de no cometer locuras. Un verdadero ejercicio de valentía, ¿verdad? Es más, a nuestro buque de la Armada le ordenaron virar en redondo para no tener problemas. Mandó Pedro Sánchez el Furor como pudo haber mandado, yo qué sé, un barco de recreo, una Zodiac de estas de Greenpeace o lo que fuera. Pero decidió que con un barco militar iba a parecer que tenían mucho más compromiso con una causa que interesa desde luego al gobierno, lo que interesa y para lo que le interesa cuando le interesa. Claro, si te comportas como uno más de los activistas de la flotilla, entre los cuales, por cierto, había simpatizantes de Hamás, pero si tu discurso es de apoyo incondicional y cuando llega la hora de la verdad te arronchas, pues claro, lo menos que puedes esperar es que vengan a reprochártelo. Y miren, tiene razón la vicepresidenta. No hay coherencia. Tiene que haber coherencia entre el discurso que propició el presidente del gobierno la semana pasada en la ONU y nuestras acciones. El buque tenía que dar todo tipo de acompañamiento y seguridad a la flotilla. Entrar con el buque Furor en estas aguas hubiera supuesto, esto es verdad, un conflicto, no ya diplomático, sino de orden militar con Israel. Esto es cierto. Pero claro, es normal, es que hay ciertas personas que tienen algunas creencias. Y en esto es normal que la vicepresidenta reclame más a Pedro Sánchez. Si ha dicho lo que ha dicho, entremos con el Furor poco menos que hasta el puerto de Gaza. No digamos ya Podemos, que tiene claro que el presidente del gobierno lo único que busca son titulares. Es urgente exigirle a este gobierno que cese de una vez por todas en esta política de titulares que no valen para absolutamente nada. Mucha gente hoy se está preguntando en España para qué ha servido enviar a la fragata a apoyar esta misión humanitaria. Pues poco que decir aquí. Es cierto que cuando los socios te piden más y tú has dedicado el tiempo a decir que vas a llegar pues si te quedas corto, evidentemente los socios te lo van a hacer ver. Total, que sacaron el Furor de puerto para ponerlo por delante de Begoña. Sacaron la palabra genocidio para ponerla por delante del hermano. Y sacarán lo que haga falta para tapar lo que venga. Que será mucho. El populismo electorero tiene las patas cortas. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.